play. Compartir. Bueno, volvemos a compartir esta presentación, porque como ustedes saben, vamos a hablar hoy de la industrialización, o sea, de este proceso que se dio en Argentina como industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Por qué se dio? Bueno, porque ya analizamos el otro día la crisis del modelo agroexportador que duró tanto, hasta 1930, desde 1880 hasta 1930, y ahí, bueno, empiezan a ver, ustedes vieron las causas de la crisis el otro día, y a raíz de las causas de la crisis y de, bueno, de la imposibilidad de continuar al 100% con ese modelo, no es que no continuó, porque ustedes saben que todavía continúa esa impronta de la Argentina, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasó en ese momento? En 1930 a nivel mundial, ¿qué pasó a nivel nacional? ¿Sí? Como yo siempre les digo, siempre tenemos que ver el contexto histórico. Entonces, vamos a arrancar desde 1930 y vamos a recorrer todos los periodos de industrialización sustitutiva de importaciones. Los textos son los mismos que les dije el otro día. Vázquez y Abramovich, que es un solo rock and roll de país, y Torrado, estructura social de la Argentina. Creo que el otro día también yo les había hablado de Pedro Paz, pero Pedro Paz queda para la parte que vimos el otro día. Dicho todo esto, acá volvemos a tener los periodos de acumulación. 1880-1930, modelo agroexportador, que ya vimos. Ahora vamos a abarcar todo esto, fíjense, modelo de industrialización por sustitución de importaciones, tenemos la ICI espontánea o no buscada y la ICI buscada. Dentro de la espontánea o no buscada vamos a abarcar el periodo que va de 1930 a 1946, ahora se lo explico bien. Y después, del 46 al 55, el periodo justicialista, y del 58 al 76, el desarrollista. Este cuadro ustedes ya lo vieron el otro día. A la primera, la espontánea o no buscada, a este primer periodo se llama industrialización fácil o liviana, y el segundo periodo, que es el del desarrollismo, es la ICI difícil o pesada. ¿Sí? Bueno, son distintas denominaciones, confluyen todas en este cuadro, ¿por qué? Porque las van a encontrar por ahí en distintos textos con distinta denominación, pero se refieren a estos periodos y con estas características. Entonces, bueno, fíjense, acá tenemos un detalle. Tenemos la industrialización por sustitución de importaciones, el periodo, como yo les decía recién, viendo el cuadro, que va de 1930 a 1945, se llama industrialización espontánea. Hay un proteccionismo de hecho, ¿por qué? Porque antes las barreras de nuestro país estaban abiertas, ¿sí? ¿Cuál era el rol del Estado dentro del contexto del modelo agroexportador? ¿Quién me dice? ¿Cuál era el rol del Estado en el modelo que vimos el otro día? ¿Ves bien? Intervenía mucho en la economía, intervenía poco, permitía que vengan importaciones de afuera, no trataba de proteger las barreras arancelarias. Creo que no intervenía, profe. Muy bien, Marianela, no intervenía, o intervenía en lo mínimo y necesario, ¿sí? Pero ¿qué hacía? Y nada, exportaba un montón, y a la vez, como no tenía posibilidad de crear bienes necesarios manufacturados para la vida de las personas de nuestro país, ¿qué hacía? Importaba esos bienes manufacturados, ¿sí? Exportaba materia prima, importaba bienes manufacturados. ¿Qué pasa? Con la crisis mundial, ahora lo vamos a ver en detalle, cambia la posición del Estado, y acá empieza a haber un Estado como más proteccionista en algunos momentos. En este momento, en el de la industrialización espontánea, que se da en el periodo de 15 años, entre 1930 y 1945, hay un proteccionismo de hecho, ¿sí? La oligarquía ya no se centra solamente en lo agroexportador, sino que diversifica sus inversiones, hay un fomento de la industria liviana, y se empiezan a crear juntas reguladoras y control de cambios, ¿sí? Todo esto tiene que ver con un Estado más presente, ¿sí? Bueno, después, como reglas generales también, ahora vamos a ir viendo en detalle, como reglas generales tenemos también la industrialización buscada y liviana,
que se da entre 1946 y 1958, esto coincide con el periodo llamado justicialista, basada en la política, bueno, acá se basa en políticas industriales. Lo que ocurre en este periodo muy importante es que se busca la redistribución del ingreso, se le da mucha prioridad a lo que es el salario, que hasta ahora nadie tenía en cuenta, ¿sí? Se sigue desarrollando la industria liviana, y hay una alianza entre la pequeña y mediana industria con los trabajadores. Por eso se reivindica la posición de los obreros y también de los salarios de los obreros, ¿sí? Esto lo vamos a ver más en detalle ahora, más adelante. Seguimos con industrialización buscada y pesada. La industrialización buscada y pesada se da entre 1958 y 1975. ¿Sí? Porque en el 76 es la dictadura, ya arrancaría el aperturismo. Este periodo se basa en políticas industriales, ¿sí? Lo que se hace, yo se los contaba el otro día, es fomentar las inversiones extranjeras. Se busca que los extranjeros vengan a invertir acá, pero no en cualquier cosa, sino en sectores estratégicos, ¿sí? También hay sectores del Estado y también hay oligarquía nacional que se dedica a esto. ¿Están asociados con qué? Con capitales extranjeros, ¿sí? Bueno. Un poco la idea de este nuevo proceso, que tiene todos estos periodos que vimos recién, y que tiene un Estado que planifica, que interviene, que regula. Bueno, esta estructura se da, ya les decía el otro día, y volvimos a repetir al principio de este encuentro, porque, bueno, hay una crisis de índole mundial, ¿sí? Fíjense, cuando empieza Argentina a mutar, digamos, de un sistema, un modelo que duró en nuestro país 50 años o un poco más. ¿Qué pasa? Hay una crisis a nivel internacional, ustedes saben, en 1929, en 1930, a nivel mundial, y bueno, y eso provoca, en primera instancia, el cambio de las economías a nivel de todas las economías que dependían de las grandes potencias, aunque fueran independientes, como éramos nosotros ya a esa altura, había una dependencia económica, ¿sí? Entonces, bueno, acá otra vez hablamos del periodo general, desde el 30 al 76. También, esto ya lo conversamos el otro día, que se había esta industrialización por sustitución de importaciones se había dado no solo en Argentina, sino en otros países de Latinoamérica, ¿se acuerdan? Porque, bueno, este impacto mundial también impactó a otros países tan cerca nuestros, sobre todo de Sudamérica, ¿sí? Y bueno, y entonces esta característica que les decía recién, el tema de una mayor intervención del Estado. Después hay distintos modos en los que el Estado interviene. No quiere decir siempre que el Estado va a aplicar políticas restrictivas para los de afuera. En algunos casos promueve la inversión extranjera, como yo les decía recién, pero sí hay un Estado presente y más activo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en cada uno de los subperiodos, porque es importante, porque es diferente en cada uno de ellos, ¿sí? Otra cuestión que se da sobre el final de estos procesos de industrialización por sustitución de importaciones es los golpes de Estado, que también no solo se dan en nuestro país, sino que se dan en todos los países de Latinoamérica. Entonces volvemos a 1930, ¿sí? La industrialización liviana. Ahora vamos a ver la liviana, la pesada, y después vamos a entrar a cada periodo en particular. Tenemos la industrialización liviana, que es el periodo que arranca en 1930 y hasta el peronismo, ¿sí? Y está caracterizada como liviana, ¿por qué? Porque se enfoca en determinados rubros, ¿sí? O sea, acá ustedes recuerdan que había una industrialización incipiente, ahora la vamos a hablar de vuelta en detalle, pero bueno, que estaba directamente relacionada con ciertos sectores de desarrollo que promovía el sistema, el modelo agroexportador que imperaba antes, ¿sí? Entonces dijimos que había ciertos sectores con una industrialización muy incipiente, que eran los frigoríficos, mayormente los molinos harineros. Bueno, acá, cuando se inicia este periodo,
que ya es para sustituir importaciones, eso es lo importante, ¿no? Antes lo único que se hacía era importar. Y acá, para sustituir estas importaciones, que eran como el modus operandi del país por tantos años, se empieza a generar algunos procesos de industrialización en nuestro país, que en este momento se dedicaron a lo que podía desarrollarse industrialmente en Argentina. Primero nos referimos a la industria textil, que se dio mayormente en la provincia de Buenos Aires, pero también hubo producción industrial de alimentos, de bebidas, también una producción de industrias relacionadas con la explotación forestal, la madera, o sea, para la construcción de muebles. Esto me parece que ya lo habíamos conversado el otro día, artefactos domésticos de baja tecnología y una incipiente metalmecánica, ¿sí? O sea, bienes de consumo final. El sector beneficiado acá es la oligarquía tradicional, ¿sí? Que se corre, como yo les decía al principio, se va desde el agroexportador y se enfoca un poquito más acá hacia la industria y también se asocia con capitales extranjeros para iniciar esas explotaciones, ¿sí? Bueno, esto del peronismo lo vemos después. Acá, lo vamos a ver después, ¿no? Desde 1950 el peronismo pone el foco en la industria pesada, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo más un poquito yo se los enuncié el otro día? Acero, petróleo, pasta, papel y petroquímica, ¿sí? Acá lo que se trata es de complejizar la ICI, buscando la promoción de productos nacionales en otro nivel, ¿sí? En la producción de bienes intermedios e insumos estratégicos, ¿sí? Por eso hablamos de petróleo, que yo les decía el otro día, un insumo estratégico, que se empieza a generar y a producir internamente y se nacionalizan algunas cosas que después las perdemos cuando llega la otra etapa, que yo les enuncié rápidamente en la clase anterior, que vamos a ver en la próxima, que es en la época de las privatizaciones, ¿sí? Básicamente, fuertemente con la época del menemismo, pero bueno, a partir de la dictadura y de la apertura del aperturismo, valga la redundancia. Bueno, entonces, esto en realidad se da, este es el paso previo. Acá hay lo contrario, ¿no? Hay un Estado más presente y hay una valorización de estos sectores, de los sectores estratégicos, y se piensa, bueno, si hay que valorizar estos sectores estratégicos de la economía de nuestro país, hay que proteger el acero, el petróleo, la pasta papel y la petroquímica. Esto se da más adelante. Ahora vamos a ir en detalle. Tenemos la industrialización por sustitución de importaciones como primera etapa, entonces ustedes ya saben, volvemos a 1930, ¿sí? De 1930 a 1946 surge desde el golpe de Estado de Uriburu y hasta la presidencia de Perón, ¿sí? Los antecedentes ya los vimos, así que vamos a pasar a esta otra filmina. Fíjense, el patrón de acumulación dominante es la producción de bienes industrializados destinados al mercado interno, ¿sí? Esto mismo que hablábamos antes son productos bueno, de la industria liviana que hacen que sea más accesible para un país que tiene una industrialización incipiente en este momento, ¿sí? Fíjense, otro punto, relaciones políticas y de poder. El primer bloque incluía a los trabajadores, el empresariado industrial nacional y los partidos políticos populares, fundamentalmente el peronismo. El segundo bloque de poder son sectores terratenientes, sectores de capital transnacional y corporaciones conservadoras. El papel del Estado a lo largo de este periodo se observa un Estado con fuerte papel planificador, interventor y regulador de la economía. Más o menos esto yo ya se los dije, se lo vengo diciendo desde que empezamos, ¿sí? Y la estructura social, bueno, esto, se otorgan mayores beneficios a un sector social muy importante y muy vasto de nuestro país, que es el sector, la clase obrera, digamos, ¿sí? Ahora vamos a ver en detalle cuando veamos, cuando veamos el periodo justicialista, ¿sí? Esto también ya lo vimos, la complejización de la estructura económico-social de nuestro país, la promoción de la clase obrera, y bueno, acá en esta filmina lo que hacemos es una relación directa de la crisis mundial del 29 con
la caída del comercio mundial, la depresión de la actividad exportadora, y bueno, y como consecuencia la necesidad de producir internamente, de elaborar productos manufacturados dentro de las fronteras de nuestro país. Esto me parece que también ya lo hablamos. Vamos a ir a... Yo no quiero repetirles tantas veces lo mismo, así que vamos a ir acá. A 1946, 1955, ¿sí? Esto sería el segundo periodo. Bueno, serían como tres partes. Vamos a volver acá al cuadro inicial. Así se ubican bien. Fíjense. Estamos en la ICI, que abarca todo esto. Lo que vimos recién es este periodo inicial, 1930-1946, que es la ICI espontánea o no buscada, que también es llamada fácil o liviana. Dentro del periodo justicialista vamos a todavía estar dentro, de algún modo vamos a estar acá, viene la transición de la ICI fácil o liviana a la transición a la difícil o pesada. ¿Sí? Volvemos entonces a 1946, justicialismo. ¿Sí? Acá tenemos como contexto mundial, luego el crack del 29, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, después hay algunas cuestiones que se van a nivel contextual, como la conferencia de Yalta, el plan Marshall, ¿sí? Después la creación de la OCDE, la creación de la OTAN, y tenemos a una Europa que encabeza las nacionalizaciones y la conformación del estado de bienestar. Esto es importante porque va a ser una de las características también que asuma este gobierno, ¿sí? Acá. Bueno, el peronismo viene con otra impronta, ¿sí? El peronismo de aquel momento. Dice, bueno, en 1810 fuimos libres políticamente, ahora anhelamos ser económicamente independientes. ¿Por qué? Porque estamos hablando hasta ahora de un esquema de dependencia argentina, en el plano económico, obviamente, políticamente, hacia un tiempo largo ya que nuestro país era independiente, pero en el plano económico, como ustedes mismos lo decían en encuentros anteriores, quedábamos totalmente ligados a la economía, inicialmente de Gran Bretaña, y luego cuando se convierte en potencia mundial Estados Unidos, también quedamos ligados con esto, con el comercio de granos y de carnes, a la economía también estadounidense. ¿Sí? Entonces, bueno, acá una de las máximas del plan económico de este periodo justicialista es producir el doble de lo que se producía hasta el momento, multiplicarlo por 4 mediante la industrialización, es decir, enriquecer la producción por la industria, distribuir equitativamente esa riqueza. Fíjense, hablan de distribución de riqueza, ¿sí? Aumentar el estándar de vida de las poblaciones que sufren hambre dentro de las fronteras de nuestro país, que a ese momento, acá en este discurso, speech inicial, era la mitad del país, y entonces ellos dicen que quieren que el capital y el trabajo sean asociados y no fuerzas en pugna, ¿sí? Así que bueno, lo que buscan entonces acá es una asociación de la clase obrera con otras clases, fíjense. Dentro del marco de las políticas económicas que lleva adelante el justicialismo, hay una planificación que se empieza a dar en planes quinquenales, ¿sí? Acá en Argentina, por primera vez, hay un proyecto de gobierno que se pronuncia enfáticamente a favor de la industrialización del país, ¿sí? Hasta ahora todo lo que venía era, bueno, ir por ese camino. Ahora directamente, bueno, se busca la industrialización de nuestro país bajo las premisas del nacionalismo autárquico y de la justicia social, ¿sí? Hay una transferencia de ingresos de la industria del agro, se crea el IAPI. El IAPI es un organismo estatal que va a operar como intermediario entre las importaciones y exportaciones de granos. Entonces, fíjense, ahí lo escribimos, este instituto se va a constituir
como único comprador de bienes agropecuarios, ¿sí? Las personas que trabajan en el agro ya no van a exportar libremente, sino que van a tener que venderle al IAPI, que es estatal. Entonces, toda la producción agropecuaria va a pasar por ahí, ¿sí? Va a ser comprada por este instituto, que es un instituto nacional, IAPI, y a partir de ahí se van a establecer los precios y las cuotas de exportación, ¿sí? Lo que hace este instituto es controlar el ingreso de dólares, o sea, las divisas, y desplaza a los intermediarios, ¿sí? Fijando una política de comercio exterior, por un lado, y una negociación con el resto del mundo. Acá, bueno, el sector que se ve, vamos a ver, los sectores beneficiados y perjudicados, pero el sector agropecuario, que antes tenía total predominio, empieza a tener una limitación, ¿sí? Con esta nueva política. Después, como yo les decía antes, en las máximas de este modelo, se prioriza el capital trabajo, ¿sí? Hay políticas sociales que benefician a la población. Se redistribuye el ingreso, ¿y esto cómo es? Porque, bueno, lo que se hace es una promoción del mercado interno, ¿sí? Para eso se promueve una industrialización y el Estado adopta como yo diría, podríamos emparentar el rol del Estado en este caso con las políticas keynesianas que vimos nosotros en la primera unidad, ¿sí? Porque bueno, hay una política de reconsideración de los salarios, se le empieza a dar relevancia a los salarios de los obreros que antes no eran tenidos en cuenta por nada, o sea, el ingreso se redistribuye a otras partes de la sociedad. Eso es una política estatal, si no, no se hubiera dado nunca, porque en realidad a las oligarquías predominantes en periodos anteriores no les interesaba eso, ¿sí? Entonces, bueno, también aparecen algunas leyes sociales, algunos convenios colectivos de trabajo, se establecen los salarios mínimos, los aguinaldos, que es el SAC, se llama sueldo anual complementario, las vacaciones pagas, y también algo muy importante en esa época, porque era muy común, el trabajo rural, un estatuto del peón rural, ¿sí? Eso para reivindicar un poco fui a cualquier lado, para reivindicar un poco las posiciones de los obreros y los trabajadores del campo. Los obreros en las industrias y los trabajadores rurales como peones de campo, ¿sí? Acá hay otro sector que es beneficiado, que es muy importante, porque hablábamos de algunas industrias, ¿sí? Bueno, podríamos hablar de pymes acá, las pequeñas y medianas empresas, empiezan a surgir con esta promoción del desarrollo interno y esta promoción de la industrialización liviana, ¿sí? Y entonces, dentro de lo que es el aspecto social, lo que se hace es un apoyo a las pymes y también a los trabajadores que se empiezan a asociar en sindicatos, ¿sí? Después, bueno, esto ya lo hablamos el otro día, una de las características es la estatalidad, o sea, estatizar los servicios públicos, el servicio de gas, los telefónicos, los ferrocarriles, que eran ingleses, bueno, también son adquiridos por el Estado. Y bueno, a la vez de que se produce este proceso de redistribución del ingreso, como hablábamos hasta recién, también se estatizan las aerolíneas, YPF, como yo les comentaba la vez pasada, y después se fomentan algunas cuestiones, por esto lo podríamos emparentar con políticas keynesianas, que tienen que ver con que el Estado asume compromisos con los pobladores de nuestro país, brindando salud, educación, vivienda. Después hay otros servicios que también son como mediados por los sindicatos de las industrias, ¿sí? Estos sindicatos lo que hacen también es otorgar otro tipo de convenios a las personas que tienen que ver con turismo, con recreación, con otras alternativas para los empleados de las fábricas, de las empresas, ¿sí? Dentro del marco de la política fiscal, hay impuestos progresivos a la riqueza, o sea, quien más gana tiene que pagar impuestos por la riqueza que tiene, y a los beneficios que obtiene, ¿sí? Y por otro lado,
se amplía el régimen de jubilaciones y pensiones, ¿sí? Que también en ese momento es estatal, netamente estatal, como es en la actualidad. Digo en ese momento porque después vamos a ver otros momentos en los cuales no lo fue. Bueno, dentro de la política monetaria, fíjense, hablamos de política fiscal, por un lado, política monetaria, por el otro, como cuando estudiamos Keynes, ¿sí? Por eso yo un poco lo relacionaba con este pensamiento, ¿no? Dentro del marco de la política monetaria hay una banca especializada, está el Banco de Crédito Industrial, y hay una nacionalización de depósitos, ¿sí? Entonces, acá vimos las políticas económicas, ahora vamos a ver las políticas de corte industrial que llevó adelante este periodo, que se llevaron adelante en este periodo. Dijimos que el tipo de industria que se fomenta en este periodo es liviana, ¿sí? Alimentos, bebidas, textil, metalúrgicas livianas. Entonces, este tipo de explotación, lo interesante que tiene para un país que es nuevo en esto, es que no se necesitaba tecnología del exterior. No había que importar tecnología, ¿sí? Entonces se genera como una política de promoción industrial que otorga subsidios, que releva a quienes se orientan a la industria de pagar impuestos, entonces no hay cargas impositivas, se otorgan además de subsidios todo un sistema de protección que implica otorgar también mayores y más beneficiosos créditos, o sea, créditos que tengan intereses bajos, por ejemplo, para ser saldados, y algunos permisos de importación con tipos de cambio múltiples. Todo esto enfocado en las industrias, ¿sí? En la promoción de las industrias. Después hay una política crediticia, como hablábamos recién, del crédito industrial, y hay tasas de interés negativas en términos reales. En 1945, la participación de la industria, fíjense, fue mayor que la del agro. O sea que el objetivo se logra que haya una industria liviana que esté funcionando, y ahí como que no, hay un momento en la historia de nuestro país donde esta participación de la industria supera al funcionamiento del agro. ¿Por qué? Porque también habíamos dicho que estaba la creación del IAPI que regulaba y contenía el libre movimiento que tenía el modelo, digamos, todo lo que es el sistema agroexportador que antes era el modelo imperante, ¿sí? Entonces, bueno, acá dentro de las empresas estatales tenemos algunas empresas que después se complejizan en su constitución interna, digamos, y se pasan de la parte de la industria liviana a la industria pesada. Ahora vamos a ver, ¿sí? Acá hay, bueno, como ejemplos de algunas de las empresas estatales y privadas que se desarrollaron en ese tiempo. De este modo vamos a transigir hacia otro periodo, ¿sí? Seguimos dentro de la ICI, pero ahora estamos en el desarrollismo. Para que ustedes vuelvan a ver, vamos a volver otra vez al cuadro inicial. Acá vamos a ver, ¿sí? Que el periodo desarrollista está acá. No sé si pueden ver la flechita, va de 1958, o desde el 55, por ahí, hasta 1976. Acá seguimos con un modelo de industrialización por sustitución de importaciones que es buscada, ¿sí? Ya no es improvisada o espontánea, sino que sí es buscada, y acá se va convirtiendo en una industrialización pesada. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tiene otras características. ¿Cuáles son? Fíjense que nosotros acá acabamos de salir de un periodo justicialista que promueve un montón de cosas a nivel estatal, que promueve un montón de cosas a nivel clase obrera o pequeñas y medianas empresas, y que relega la posición del modelo o de a quienes detentaban el poder dentro del modelo agroexportador, ¿sí? Bueno, ahora se van a dar características bastante novedosas y un poco diferentes a lo que veníamos viendo hasta ahora. Esperen que me volví al cuadro, quedé re lejos. Vamos a pasar entonces al desarrollismo, ¿sí? Acá hay como un cuadrito chiquitito que
marca hitos a nivel mundial, con el contexto mundial. Tenemos la creación de la CEPAL, que es, esto lo vamos a ver después más adelante, o yo les puedo dejar alguna ficha. En realidad es un organismo que se crea para promover las economías de los países de Latinoamérica, ¿sí? Y también, bueno, lo que analizan los investigadores que trabajan en la CEPAL tiene relación específica con la teoría de la dependencia y con otras posibilidades que puede haber, no solo para Argentina, sino para los países de Latinoamérica en relación con los países del mundo. Es re interesante el análisis que hace. Yo les puedo compartir algo si les interesa la lectura, lo que no creo es que lo tomen el examen porque no vamos a llegar a entrar en finito, ¿sí? A nivel mundial, por esos años se da la revolución en 1949 en China y la guerra de Corea. Después, en el 59, se da la revolución cubana, y en ese periodo, entre el 59 y el 61, está el muro de Berlín, la Alianza para el Progreso y el golpe en Corea, ¿sí? Bueno, todo esto hasta 1963, que es el asesinato de Kennedy en Estados Unidos, es el contexto dentro del cual se da este modelo de desarrollismo en nuestro país, ¿sí? Acá tenemos un poco qué pasaba entonces a nivel mundial. Primero hay una nueva impronta, que es la modernización, ¿sí? Entonces aparecen fuertemente como ejes de trabajo para todos, la educación y las ciencias. Empiezan a dar relevancia a estos dos ejes temáticos, ¿sí? El desarrollo económico, dice, solo se puede lograr con la industrialización, dicen. Ahora, es una de las premisas fundamentales. O sea, ya se dieron cuenta que con esto de exportar materias primas íbamos a quedar siempre como relegados en la economía mundial. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué pasa si vieron que llegamos a 1945 a ver que la industrialización, aunque era liviana en nuestro país, superaba al modelo agroexportador, que había sido el precedente. Bueno, ahora hay como una profundización, ¿sí? Y entonces dice, bueno, si queremos un desarrollo económico, vamos a tener que promover más aún la industrialización, ¿sí? ¿Por qué? Porque la industrialización, ¿se acuerdan que hablábamos como de un efecto multiplicador cuando empezamos a explicar el modelo justicialista? Bueno, acá también va a tener distintas características, pero vuelven a hablar de esto, de la posibilidad de incrementar la productividad. Esto nosotros lo vimos a nivel mundial cuando vimos los cambios en los procesos de producción, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando esa clase que vimos en la Facu? Cuando vimos innovaciones en los procesos de producción que hacían que la producción fuese más ágil, entonces que como consecuencia aumentara la productividad, y esa productividad aumentada dentro de procesos fabriles industrializados, podía, por ejemplo, acá cuando hice muchísimos encadenamientos con otras ramas, también hubo periodos en los que se habló de gigantismo, como cuando hablamos de Ford, que él como que absorbía empresas más chiquitas que tributaban al producto final que él quería realizar, que eran los Ford T negros durante 25 años, entonces va absorbiendo distintas empresas que hacen pedazos cortos de la industrialización para llegar al producto final que él fabrica. Después cuando vemos Toyota, vemos que en realidad Toyota dice, bueno, descentralización, pero sí ambos procesos a nivel mundial se estaban dando, probando, digamos, en otros países del mundo se estaban probando la industrialización y las distintas alternativas. Nosotros las vimos en la unidad 3. Bueno, entonces, bueno, empieza a ver esto, la posibilidad de aunar distintos sectores de la producción o de descentralizarlos y que cada uno desde un diferente sector vaya tributando la producción final de algún bien, ¿sí? Por ahí a veces es fácil pensar cuando hablamos de estos ejemplos en la producción automotriz, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente filmina, ¿sí? Bueno, entonces ya como viendo algunas cosas a nivel mundial y también bajando a la Argentina, vemos
una industrialización tardía, ¿sí? Porque lo que se propone el Estado en este momento es acelerar el desarrollo para recortar la brecha con los países desarrollados, ¿sí? Para eso, ¿qué hay que tener? Una industria pesada más floreciente acá, dicen las autoridades que establecen las políticas económicas en ese momento, ¿sí? Entonces dicen, bueno, basta de exportar materia prima. Ahora nosotros como Estado tenemos que dirigir la industrialización y para eso vamos a fomentar políticas industriales y también políticas públicas. Hay un Estado que tiene más presencia, pero vamos a encontrar diferencias con el modelo anterior, porque dijimos que en el modelo anterior las políticas industriales iban sobre un sector de la industria, que era el sector de la industria liviana. Ahora estamos sobre la industria pesada, vamos a analizar un poquito más esto, ¿sí? Lo que ocurre acá es también una restricción externa, o sea, lo que se sigue viendo es cómo se van dando el crecimiento por un lado, y los flujos de divisas, ya saben ustedes qué son las divisas, ¿sí? Los dólares, y cómo eso impacta o no en la estructura productiva, ¿sí? Como al haber falta de divisa, la industrialización no se termina de completar, ¿eh? Ellos analizan eso al principio, ¿no? Dicen, bueno, no, como no tenemos dólares, no podemos terminar de completar este proceso de industrialización. O sea, teníamos industrialización liviana y no podíamos alcanzar el nivel de una industrialización pesada porque nos faltaban divisas, ¿sí? Entonces, se encontraban con esa restricción, con ese límite. Sin divisas, dicen, no se podrán importar bienes. ¿Bienes de qué índole? Bienes intermediarios, maquinarias, pues bienes que son necesarios para el desarrollo de esas industrias y que no se producen acá. Entonces, hay que buscar alternativas. Esto es como un marco general. Entonces, lo que establece el desarrollismo es, bueno, un sistema de inversión extranjera directa. Ustedes lo van a ver con la sigla de IED, ¿sí? O sea, se establecen políticas económicas a través de marcos normativos, como la ley 14780 y 14781, que es de promoción industrial. Ya veníamos hablando de promoción industrial, ¿no? Pero bueno, a partir de estas leyes lo que se da, se otorga los mismos derechos que los capitales nacionales, libertad de operar en los mercados cambiarios, remisión de utilidades, liberalización de importación de maquinaria y exenciones impositivas, ¿sí? ¿Esto a quiénes? A quienes vengan a invertir desde el extranjero. ¿Por qué? Y por lo que decíamos antes, porque había una falta de divisas y había una incapacidad nacional de poder generar recursos genuinos como para poder fomentar este tipo de industrialización más compleja, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de lo que es la modernización, surge el INTA en 1956, el INTI en 1957, el CONICET en el 58, la Editorial Universitaria de Buenos Aires en 1958 también, y la UTN en 1959. Fíjense, todos estos lugares importantísimos en la constitución de nuestro país surgieron en ese momento y todavía nosotros los conocemos, siguen aún vigentes, ¿sí? Después, bueno, la ley 14773 lo que promueve es la nacionalización del petróleo, y continuamos con el monopolio estatal a través de YPF, el petróleo, que yo les decía el otro día, que es un recurso estratégico y que es muy importante, o que fue al menos en la economía argentina mientras duró, que ese recurso estratégico fuese estatal, ¿sí? Eso se daba a través de la empresa que nosotros todos conocemos, porque vamos ahí a cargar nafta en nuestros autos, que es YPF, que se llama, que la sigla significa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y que tiene, o sea, cuando decimos eso, decimos fiscales, nos referimos a que era una empresa netamente de capitales estatales, ¿sí? Fíjense que con esto también había un autoabastecimiento de todo lo que es petróleo para el fomento de este tipo de empresas. ¿Dónde quedé? Ah, acá.
Bueno, ya estamos como llegando al final de esta exposición, ¿no? Dentro del marco de este modelo, también tenemos la batalla del acero, la inauguración de Somisa en 1960, que queda en San Nicolás. Además de los yacimientos petrolíferos fiscales, también están los yacimientos carboníferos fiscales en 1958 en Río Turbio. A diferencia de la primera fase, que hablábamos del tema de completar, o sea, que hablábamos de iniciar un proceso de industrialización en nuestro país, acá lo que se intenta es completar y complejizar este proceso de industrialización, ya no solo sustituir las importaciones, sino, bueno, buscando la promoción nacional de bienes intermedios y de insumos estratégicos. ¿Sí? Fíjense que hay un montón de empresas nacionales y hay un fomento de la inversión extranjera directa. Esto es re importante que tengamos en cuenta porque no es un sistema proteccionista que cierra las barreras. Se promueve la importación de algún modo de divisas, de capitales extranjeros, pero ¿para qué? Para que esos capitales vengan a tributar a la consolidación de esta fase de industrialización pesada en Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, aparecen industrias tales como petroquímicas, terminales automotrices, que serían las fábricas de autos, que hay un montón acá en Argentina, ustedes lo saben, son recontra mil conocidas, surgen en aquel momento. La metalmecánica, la siderurgia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se provoca en 1959 un plan de estabilización, a raíz del cual surge la necesidad de un esquema de precios relativos que favoreciera el capital, ¿sí? Se hace un acuerdo de stand-by con el FMI, hay un proceso de devaluación, de recortes del gasto y retiros voluntarios, retenciones. Hay algunos planes acá, enunciados acá, como que se van desarrollando en este periodo. Todo esto va a desembocar en las consecuencias que provoca así el desarrollo de todo este sistema, que como yo les decía, o sea, fue muy beneficioso en un punto, en el punto de lo que es el desarrollo de industria pesada en nuestro país, es cuando más se dio. ¿De la mano de quién se dio? Fundamentalmente de algunas oligarquías nacionales y también de capitales extranjeros, que si no hubieran venido, hubiese sido imposible la consolidación de esta industrialización pesada en Argentina. Entonces, bueno, se da una extranjerización de la economía a raíz de eso, pero que tengan en cuenta esto porque después, en el próximo encuentro, vamos a hablar de los capitales que venían, pero no venían a hacer nada. Acá venían capitales extranjeros, pero venían a instalarse acá y a desplegar toda una capacidad productiva dentro de este proceso de industrialización de la industria pesada en nuestro país, ¿sí? Entonces, bueno, queda como consecuencia una extranjerización de la economía, ¿sí? Ingresa mucho capital extranjero, pero es un capital de afuera y que tiene intereses propios, no son intereses nacionales, porque vienen de otros países, ¿sí? Y se rompe aquel pacto burguesía nacional, clase trabajadora, que había habido en el modelo anterior, que vimos en el justicialismo, ¿sí? Los sectores en los cuales se enfocó la inversión extranjera directa fueron, como yo les decía, el petróleo, el sector automotriz, el sector orientado a la metalmecánica, la siderurgia, la petroquímica, ¿sí? O sea, eran mucho capital extranjero orientado a este tipo de explotaciones, ¿sí? Se produce también la oligopolización de los mercados, ¿sí? Esto quiere decir que el capital cada vez está más concentrado, ¿sí? Y como contrapartida del modelito, del submodelo de ISI que veíamos con la industria liviana, acá lo que vemos es que cuando se fomenta la industria pesada, se vuelve a dejar de tener en cuenta, como decíamos ahí, ¿no? En el primer punto, se rompe el pacto de burguesía nacional, clase trabajadora, y entonces como consecuencia de eso también, ¿qué sucede? Hay empeora, digamos,
la distribución del ingreso. Ya no es premisa la distribución del ingreso, ¿sí? Hay otros intereses predominantes y preponderantes. Después hay otros movimientos a nivel nacional que se producen en Rosario y en Córdoba, que son movimientos populares, que los vamos a analizar en la próxima clase, pero acá justo los nombramos al final de la clase de hoy, que son, bueno, yo les decía, en Rosario el Rosariazo y en Córdoba el Cordobazo, son movimientos populares que a mí me interesa contarles una historia que se las voy a contar el lunes, pero que a partir de ahí se revierte un poco la desigualdad del ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que son movimientos populares, en Rosario se da a nivel más de agrupaciones estudiantiles y de gente que estaba en la universidad, en Córdoba se da más. En Córdoba había ya como grandes empresas que se dedicaban a la fabricación de autos, o sea que había una población obrera bastante grande. Entonces, bueno, por ahí el movimiento se da más de la mano de los obreros y de los sindicatos. Acá no tanto, acá había una población más intelectual, había centros de estudiantes de secundaria y universitarios que estaban, digamos, tomando las calles y pidiendo por el cambio de algunas cuestiones. Fíjense que este periodo acá nosotros lo marcamos como final 1972, hay un periodo ahí en el medio, porque nosotros la próxima reunión arrancaríamos viendo las políticas económicas que se dieron a partir de 1976, dentro del marco de lo que vamos a llamar aperturismo, y que dura un montón de tiempo, pero que el comienzo se da de la mano de la dictadura. Pero bueno, yo les voy a hacer una introducción, esto ya para no cansarlos hoy con tanta información, les voy a hacer una introducción que tiene tinte social, más que económico, porque me interesa hablar de estos movimientos sociales que se dieron ahí, en el medio, ¿sí? En este periodo ahí, entre el 72 y el 76, o antes, a fines de los 60 y hasta el 76, se empiezan a dar algunos movimientos en la sociedad argentina, que tienen explosiones, como se dio acá en Rosario y en Córdoba en aquellos años, y que después, bueno, son totalmente cooptados y cortados de pleno con la masacre que promovieron los gobiernos, principalmente la dictadura militar, que mató a un montón de gente que estaba en pie de lucha, digamos, y después, bueno, los gobiernos subsiguientes, en materia de política económica, lo que hicieron por muchos años fue sostener un sistema de aperturismo, ¿sí? Contrario a lo que vinimos viendo hasta hoy. Como ustedes vieron, hasta ahora, lo que vimos es que no podemos decir que la ICI es un periodo que tiene como una unicidad en el tiempo. Son varios submodelos dentro de lo que es el fomento de la industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? No es lo mismo el primer periodo, que se dio de manera espontánea, como el segundo periodo, que se dio de manera buscada, y tampoco no es lo mismo la industrialización por sustitución de importaciones que se da para fomentar la industria liviana, y que trae como consecuencia también el fomento de la distribución de la riqueza internamente en nuestro país, con ciertas políticas económicas que se despliegan al respecto, como esta última etapa que acabamos de ver recién. Esta es la última filmina, puedo dejar de compartir, no sé si los veo a ustedes, que en este último periodo, como les decía, que lo que vimos es que hay un fomento hay como una llamada al exterior para que los capitales extranjeros vengan a posarse acá, pero no a quedarse en los bancos o a estar quietos, sino que vengan a promover la industrialización interna de nuestro país, pero bueno, de la mano de estos capitales que son extranjeros, con los beneficios por un lado, que inicialmente producen, y con ciertos perjuicios que también trae aparejados y que por ahí se pueden traer hasta la actualidad, ¿sí? Porque bueno, cualquier empresa de capitales extranjeros, que hay muchas radicadas acá, ¿qué va a hacer? Va a remitir utilidades al exterior. O sea que si bien contrata mano de obra acá, de lo producido, de las utilidades que obtiene, no queda mucho en Argentina porque se remite a otros países, ¿sí? Pero bueno, de algún modo este periodo lo que podemos concluir es que fortaleció en materia netamente de lo que estábamos analizando, digamos, de la industrialización, fortaleció esta última etapa de la industrialización en nuestro país, que antes no existía, que tiene que ver con el fomento de la industria pesada, ¿sí?
Y este fomento de la industria pesada, que en su momento se dio a raíz de la estatización de recursos estratégicos de nuestro país, después, bueno, vamos a ver lo que pasa en el próximo capítulo, ¿sí? Pero en el próximo capítulo vamos a ver que todos esos recursos que son trascendentales para que el Estado tenga injerencia para el desarrollo de un país, también fueron para otro lado, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Profe, una pregunta. Sí, Juli. ¿Llegaríamos hasta Macri entonces? Voy a intentar que lleguemos a Macri y Kirchner, ahí como un contrapunto ahí en esos últimos gobiernos. No vamos a llegar a Fernández, eso no tenemos material para que ustedes estudien ni nada. Perfecto, Ni gracias. pandemia, ni nada de eso. Vamos a llegar a lo previo. Bueno, quedó claro, dice Milagros. Eh, Profe, sí, Jonathan. hablando de los gobiernos de estos gobiernos que se nombraron recién, ¿también van a entrar en el final? Claro, por supuesto. Ah, ok, ok. Ah, vos, para, voy a tener la grabación y seguimos hablando.